Bueno, bendiciones para todos, bienvenidos a esta transmisión en este día. Me siento tan honrado y tan privilegiado de tener en esta ocasión a nuestro amado profeta Cliff Bell. Y quiero mencionar rápidamente, yo sé que muchos lo conocen, pero hay un pueblo que quizá nos está sintonizando hoy que no lo conocen. Quiero dar testimonio de que el llamado a mi apostolado tuvo que ver con confirmación de 3 profetas. El primer profeta, lo dijo indirectamente, fue el profeta Fran Romo, que él es también líder en Phoenix, Arizona. Luego en un tremendo cruzada que tuvimos en Culiacán, Sinaloa, llegó un segundo profeta. En esa ocasión Dios literalmente me marcó con este llamado apostólico. Y no mucho tiempo después tuvimos una actividad en Whittier, California, con el profeta Cliff Bell. Y fue ahí donde él me confirmó algo que se cumplió puntualmente. Me dijo que Dios me abría puertas en Venezuela, Colombia y Ecuador, en ese orden. Y desde esa misma noche recibí las 3 llamadas: Venezuela, Colombia y Ecuador. Y es precisamente ahí donde Dios me ha dado mi radio de influencia. Claro que ya Dios se ha extendido a otras naciones. Y también recuerdo muy bien que en esa ocasión tú fuiste y profetizaste sobre mi hijo y le dijo, Dios te va a usar para tocar instrumentos musical y te va a dar para componer cánticos. Y cuando yo oí eso dije, ay, el profeta aquí se equivocó porque mi hijo no sabe tocar instrumento ni nada de eso. Pero qué sorpresa para mí que cuando nos movimos al nuevo templo, que eso fue como unas 2-3 semanas después, que por cierto también Dios te dijo que Él nos iba a mover a otro sitio, lo veo tocando. Y Él tiene una voz tan maravillosa. Ahora, claro, Él es también pastor con nosotros, pero se mueve todavía en la alabanza, toca muy bien la guitarra, canta espectacular. Y eso es algo que pues lo tengo muy marcado en mi vida. Entonces ahora tenerlo acá compartiendo con nosotros, pues lo considero una bendición. Hay un punto que estaba mencionando el otro día que quería recordarlo como con un poco más de detalle, y es que cuando usted se movió al lugar donde está viviendo, recuerdo que se puso en oración con su esposa, sus hijas, y Dios a cada quien le fue dando una parte de información del lugar donde viven ahora. Si nos pudieras contar un poquito acerca de eso. Oh, claro que sí. Pues siempre hemos enseñado a nuestros hijos que pueden oír la voz de Dios y que Dios les quiere hablar porque su espíritu nos fue dado para ser nuestro ayudante. La palabra griega es parakletos.
Y eso significa el que viene a tu lado para guiarte, enseñarte, ser tu tutor, maestro. Pues Él está interesado en ayudarnos en cada aspecto de nuestras vidas. Entonces, y sabemos que los niños no reciben un Espíritu Santo Junior más pequeño, menos poderoso y menos inteligente. Es el mismo Espíritu Santo que estuvo en Cristo cuando Él anduvo aquí en la tierra, el mismo que le resucitó de entre los muertos. Entonces, yo les reunimos a toda la familia, yo, mi esposa, y tenemos 3 hijas y un hijo. Y la mayor tenía 11 años en aquel entonces, y la menor apenas tenía 3. Mi hijo es número 2, él tenía 9 años. Entonces les dijimos, pues mira, yo solamente sé que Dios nos tiene una casa y que nos dijo que tenemos que mudarnos al Valle de Texas, pero yo no sabía en dónde, en todo el Valle de Texas, pues en dónde iniciar, y tampoco conocí el proceso de cómo comprar una casa. Sabíamos que Dios nos había hablado por varios años que llegaríamos al punto de que pudiéramos comprar una casa. Pero yo no sabía nada, no conocía a nadie aquí. Entonces, oramos y yo les dije, quiero que ustedes oigan al Señor. Y si Él les dice algo, quiero que me avises, porque tu papá necesita esta ayuda. Y yo creo que Dios les puede hablar con un detalle. Entonces, oramos. Y la primera cosa que Dios me dijo a mí era que yo había malgastado mi tiempo buscando una casa por el internet. Que no iba a encontrar la casa por el internet. Pero cuando yo llegara, yo pudiera ver la casa y que yo tendría la certeza que es la casa correcta. Entonces, mi esposa me preguntó de repente, pues ¿acaso hay un pueblo ahí llamado Edinburgh? Y porque ella no conoció a Texas en aquel entonces, y yo le dije, pues sí, yo sabía que hay un pueblo llamado Edinburgh. Y me dijo, pues la casa está en la ciudad de Edinburgh, está por una calle llamada Virginia, y la casa está hecha de ladrillos. Dios le dio 3 palabras de ciencia. Mi hija mayor, que tenía 11 años, me dijo que ella también escuchó la palabra Edinburgh. Entonces, pues ya fue decidido en la ciudad, y que la calle llamada Virginia. Y mi esposa me dijo que si ella iba a inventar el nombre de una calle o un pueblo en Texas, pues nunca se le hubiera ocurrido pensar de Edinburgh o Virginia. Hubiera pensado algo más tejano, algo del oeste, ¿verdad? Pero así fue. Entonces mi hijo, Dios le dio una visión y me contó de la visión y me dijo que vio una casa hecha de ladrillos blancos y con un arco por la entrada. Y luego mi hija de 6 años me contó de que ella escuchó un número y me contó el número que no voy a contar porque estamos en vivo en frente de todo el mundo. Y entonces la menor, que tenía 3 años, solamente me habló y puso sus manos sobre sus caderas y con sus ojos muy grandes nos proclamó, "Us got a house", o tenemos casa. Y su gramática no correcta, pero yo la entendí, tenemos una casa. Entonces cuando vine al Valle de Texas, yo tenía 3 días para encontrar la casa, para comprar. Pero la encontré en 30 minutos. Desde que llegué por avión, renté un auto, conseguí una mapa del Walmart y busqué en la mapa y solamente encontré una calle llamada Virginia en la ciudad de Edinburgh. Actualmente hay solo una calle con ese nombre en todo el Valle de Texas y está en Edinburgh. Yo llegué, es una calle muy cortita y ahí vi la casa. Una casa con ladrillos blancos, un arco por la entrada, así como mi hijo lo vio.
y el número del domicilio es el número que le dio a mi hija de 6 años. Wow. Y estaba en venta. Entonces, dentro de 3 meses, Dios hizo una serie de milagros porque no teníamos dinero. Actualmente teníamos deuda, que es menos que nada. Pero Dios hizo una serie de milagros y pues acabamos de pagar el último pago de la casa en la primera semana de marzo, justamente cuando mi itinerario de viaje se acabó. Hasta ahora. Wow. Pero Dios es muy fiel y aquí estamos. Es impresionante cómo podemos vivir por el Espíritu. Podemos andar en el Espíritu. Podemos ser guiados por el Espíritu Santo en nuestro diario vivir. Amén. Bueno, eso es algo que yo jamás podré olvidar porque creo que ese mismo direccionamiento puede venir ahora sobre el pueblo de Dios, aún para llegar a gente necesitada, con especificaciones, aún qué enfermedad tiene. Y yo sé que estoy hablando algo muy revolucionario para algunos, de que Dios te pueda dirigir de tal manera, pero eso no es nada raro en la Escritura, porque cuando fue enviado Ananías para buscar a Saulo en ese tiempo, llegó con dirección y todo, y se la dio Jesucristo. Así que eso no es nada extraordinario. También cuando salió Felipe a buscar al etíope, eso fue con dirección y todo. En fin, hay Biblia para ese tipo de detalles. Profeta, yo quiero aprovechar tu presencia aquí entre nosotros porque yo he sentido de parte de Dios y también al leer por ahí, escuchar algunos de los comentarios que usted mismo ha hecho, de este tipo de iglesia que Dios va a sacar durante este tiempo después de COVID-19. Y creo que Dios tiene un plan muy, muy preciso para este pueblo. Y una de las cosas precisas que yo sé que Dios tiene para este pueblo es de que no es el pueblo que se está preparando para regresar con Jesucristo necesariamente para la batalla de Armagedón, sino un pueblo que Dios está preparando para después de esto. Porque siento que este ataque que hemos recibido, porque así lo he creído de parte de Dios, demanda que este pueblo salga revestido de toda la armadura de Dios y conociendo cuáles son sus armas espirituales, armas de guerra, para esa gran cosecha que Dios nos entregará como efecto de este Pentecostés. Entonces yo me determiné a buscarte porque estamos buscando el corazón de Dios, la mente de Dios en este tiempo, especialmente los que somos líderes de congregaciones y líderes de redes. Y en cuanto a esto, yo sé que usted tiene un tremendo sentir de parte de Dios de que sí estamos en una guerra espiritual y que hay escrituras que nos mencionan de que si nosotros no hacemos algo dentro del mundo de la activación profética, porque yo sé que los profetas son llamados por Dios para hacer guerra. Yo encuentro acá, por ejemplo, en Oseas capítulo 12 y versículo 13, dice, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto. Eso fue un acto de guerra. Y por un profeta fue guardado. Guardar también es un acto de guerra, que es lo que conocemos como el profeta Chamar, que tiene esa bendición de guardar y proteger. Entonces, cuando yo veo que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, cuando yo veo que él vino para robar, hurtar y destruir, entonces es ahí donde necesitamos que los hermanos que nos oyen puedan decir, wow, yo necesito conocer cuáles esas armas, cómo usarlas y cómo se pueden activar en mi vida a través de un profeta de Dios. Amén. Pues
Honestamente, creo que Dios ha permitido esta pandemia, aunque Él no inició la pandemia. Ah, cada quien tiene su opinión acerca del origen, pero yo creo que fue algo manipulado por los hombres, es mi opinión, y que, que estamos cosechando el resultado de las acciones malas de otros. Sí. Porque muchas veces nuestras vidas pues sufrimos algo que fue consecuencia por la acción negativa de otro. Pero Dios, yo creo que Dios lo ha permitido para llamar la atención de la iglesia. Sí. No parece que hay nada que llama la atención a la iglesia más que cuando estamos encarando nuestra mortalidad. Sí. y cuando nuestras finanzas están siendo afectadas, nuestros trabajos y todo eso. Entonces, cuando el dinero y la salud están siendo afectadas, de repente todos comienzan a orar, cuando deberíamos de haber estado orando todo el tiempo. Pero la cosa es que la iglesia tenía... estoy hablando en términos generales. La mayoría de la iglesia estaba llena de ídolos. Mucha idolatría. Algunos idolatraban a su apóstol. Algunos apóstoles idolatraban a su púlpito. O pastores también lo mismo. Muchas iglesias estaban predicando un pseudo evangelio con básicamente que era puro ego, estaba centrado en el ego humano en vez de en Cristo. Era un evangelio egocéntrico, solamente sirviendo a Dios, pero ni sirviendo a Dios, solamente yendo al templo para recibir beneficios de Dios, en vez de, o sea, buscando la mano de Dios en vez de a su rostro, y realmente no poniendo al Dios primero en todo. Y entonces creo que Dios vio que no estábamos realmente posicionados en el pacto. No estábamos posicionados de una manera que pudiera recibir de su gloria. Dios nunca ha enviado su gloria a un lugar que no ha purificado antes con fuego. Y la iglesia, bueno, la gloria de Dios cuando viene, cuando se manifieste, puede traer bendición y poder o puede traer juicio. Entonces, era la gloria de Dios que bajó enfrente al tabernáculo para platicar con Moisés y Miriam y Aarón. Y cuando la gloria subió, Miriam quedó lepra porque hubo rebeldía en su corazón. Hubo rebeldía en el campo, en el campamento con Corea, Abiram y Datán. Y cuando era la gloria de Dios que causó que la tierra se abriera para tragar a él y los que estaban con él. Entonces veamos en muchos casos como la gloria de Dios, cuando estamos posicionados nosotros bajo la sangre del Cordero Jesucristo. Amén. Amén. Cuando estamos alineados en fe y en obediencia, entonces esa gloria viene y trae provisión, trae poder, trae todas las cosas maravillosas que leamos en el libro de los Hechos. Inclusive puede traer, puede provocar algo de persecución. Pero ese es otro tema. Pero tenemos que estar preparados para recibir la gloria de Dios, el poder de Dios, porque sin el poder de Dios no podemos avanzar. Se necesitaba la plenitud del poder de Dios, todos los 5 ministerios trabajando juntos y un pueblo, el pueblo de Dios capacitado con los dones del Espíritu Santo, siendo guiado por el Espíritu Santo para iniciar la época de la iglesia mortal en la tierra. Y vamos a necesitar todo lo mismo para terminar la época de la iglesia aquí en la tierra antes de que venga Cristo. Amén. Y no podemos jugar a la iglesia, tenemos que tomar esto en serio. Y hay algo que me llamó la atención, creo que es en Hechos capítulo 8, que dice que los apóstoles se quedaron en Jerusalén.
pero por causa de la persecución, todos los creyentes fueron dispersados a todas partes del mundo. Y fueron ellos principalmente que causaron que el mensaje del evangelio del reino de Dios se extendiera a todo el mundo conocido en una generación. No fue apenas por la predicación del apóstol Pablo y de algunos que salieron de vez en cuando, pero era principalmente por la activación del ejército, el cuerpo de Cristo, quienes estaban siendo guiados por el Espíritu Santo, sabían en quién habían creído, no estaban sirviendo a Dios por apenas los beneficios. Sabes que hay avivamiento ya aconteciendo en tierras como Irán. Sí. Y en tierras como Irán, ellos no sirven a Dios por los beneficios, por provisión, por prosperidad y cosas así. Ellos sirven a Dios porque saben que Dios es Rey, que Jesús es el Mesías. Y ellos saben que cuando ellos se conviertan en cristianismo de Islam, que es en Irán es un crimen según la ley Sharia y pueden ser matados. Es una decisión de vida y de muerte. No es por comodidad, no es apenas por recibir bendición y sentirse a gusto. Entonces, eso es la diferencia que Dios está buscando de la iglesia ahora. Él quiere que nosotros nos alineemos con Él y que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y así las demás cosas vienen por añadidura, pero cuando le sirvamos porque Él es Rey. Y seamos empoderados por el Espíritu, porque estas señales seguirán no apenas a unos cuantos apóstoles, quienes han ayunado por 40 días y ahora son bien flacos. No, estas señales seguirán a los que crean. Jesús dijo en San Juan 14:12, los que en mí creyesen, las mismas obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Él fue el Padre para poder enviarnos el Espíritu Santo. Y este domingo celebramos el domingo de Pentecostés. Será 50 días después de la resurrección de Cristo. Y nosotros estamos celebrando que ese empoderamiento, Jesús dijo a la iglesia, a los que estaban ahí en el monte de Ascensión, se vea a Jerusalén y espere ahí hasta que reciban la promesa del Padre, este poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nosotros no podemos vivir una vida cristiana y hacer todo lo que Dios nos mandó a hacer sin ese poder. Necesitamos ese poder del Espíritu Santo, y no apenas los domingos, sino cada día de nuestras vidas. Pero la condición en que nos encontrábamos antes de la pandemia, la mayor parte de la iglesia era inútil para el reino de Dios y de más utilidad para Satanás, porque a Satanás le encanta poder señalar a una iglesia que no tiene poder, que solamente habla del gozo del Señor, pero no la experimente, que solamente habla de santidad, pero no lo vive, ¿verdad? Y luego dice, ya ves, ellos no tienen nada, porque en muchos casos, en muchas iglesias, y no estoy especificando a ninguna en particular, pues no hubo mucha diferencia entre el estilo de vida de los que se decían cristianos y los que son del mundo. Hablamos en cuanto a divorcios y adulterios y otras cosas, y aún en las que quizás estaban libres de eso, pero tenían orgullo espiritual y cosas que a Dios es igual de asco. Entonces Dios ha estado limpiando la iglesia, así como cuando Él entró, su entrada triunfal a Jerusalén. Él no fue a la zona rosa de Jerusalén para confrontar a las prostitutas y los hombres que las buscaban. Él fue al templo
Y él limpió el templo, él volcó las mesas y cambió los negocios de varias personas ese día. Y él regresó su casa a una casa de oración. Él estaba y él sabe que si la iglesia está pura, si la iglesia tiene el poder de Dios, que su propósito para este mundo puede avanzar, porque la única cosa que puede avanzar o facilitar o impedir un mover de Dios es la iglesia. El diablo no puede hacerlo, los satanistas no lo pueden hacer, los santeros y hechiceros, ellos no pueden hacer nada. Si la iglesia está en la posición correcta, si nosotros oigamos y obedecemos la voz de Dios, si nosotros nos conectamos con el propósito de Dios, entonces ahí está la clave. Y por eso yo creo que Dios ha permitido esta pandemia y creo que Él ha permitido que siguiera por un tiempo, porque algunos somos muy tercos y algunos no han cambiado todavía. Y Dios está dando oportunidad para que la iglesia se despierte. Y yo creo que ya está aconteciendo en muchas partes del mundo y eso me llena de esperanza. Yo no he visto como en este tiempo tanta búsqueda, pero de lo profundo del corazón, la dirección, la presencia de Dios, el humillarnos, el arrepentirnos. Y cuando se dan todos esos elementos, el producto tiene que ser la manifestación del reino y el equipamiento para esta iglesia post-COVID-19. Amén. Bueno, la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. La Biblia habla de tomar la espada del Espíritu. La Biblia nos habla de que nosotros somos un pueblo de avanzada, no de retirada. Y ahora que hemos soltado básicamente el asadón y hemos soltado la hoz, porque eso cuando hablamos de asadón y hoz es todo para acá, ¿no? Pero cuando se cambia por arma, que es lo que el Señor dijo que tenía que suceder, entonces es hacia afuera, porque las armas son para ir a tomar algo y a conquistar. Entonces mucho del pueblo de Dios dice, ok, ya me consagré, ya busqué al Señor, he estado de rodillas clamando, hemos sentido la confirmación de Dios porque como nunca la iglesia ha hablado en lenguas, todo eso que es tan hermoso, pero yo creo que en medio de eso no podemos olvidarnos de la tarea. Y no puede ser una iglesia pusilánime, una iglesia desvalida, las ovejitas. Tiene que ser un equipo de guerreros, de guerreras, de gente que conoce su armamento, porque es a eso a lo que el enemigo le va a temer. Tú hablabas de una iglesia a la que el enemigo no le teme porque la veía pues con esos asadones y todo deme y para acá. Y aún muchos de nosotros los ministros estábamos en ese cuento. Pero ya las perspectivas cambiaron. Hemos visto que Dios sí de verdad provee, que sí la fe funciona, que Dios responde a la oración. Bueno, ahora también tenemos que conocer nuestro armamento y quisiera que nos hablaras de eso, amado profeta. Claro que sí. Pues cada vez que Dios habla de derramar de su gloria, tenemos que recordar, y eso es lo que Dios ha prometido hacer. Él ha prometido que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Y yo sé que hubo una aplicación principal para el segundo templo que Dios quería llenar con su gloria, pero también hay una aplicación legítima para la iglesia. Y la iglesia primitiva sí experimentó la gloria de Dios. Pero creo que la gloria que vendrá para la iglesia del Nuevo Testamento, para nosotros, será mucho mayor que lo que experimentaron en la iglesia primitiva. Y tenemos que recordar entonces, cuando hablamos de gloria, en esa promesa que Dios dio en Ageo capítulo 2, en los 4 versículos 6 al 9,
Dios está hablando y él dice, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 veces en 4 versículos, él nos hace recordar quién está hablando. Y el que estaba hablando era Jehová de los ejércitos. Pues porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, haré temblar a todas las naciones. Eso es en preparación para su gloria. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y así continúa hablando. Y luego también en Salmo 24, verso 1, bueno, en todo el capítulo, pero especialmente desde el versículo 27 y adelante, cuando comienza a hablar de quién es este Rey de Gloria. Se abren las puertas y abren a las puertas eternas, y, levanta sus cabezas y entrará el Rey de Gloria, ¿verdad? ¿Y quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Entonces la gloria de Dios está conectada con la naturaleza militar de Dios. Dios, cuando él habló de estas cosas, estaba vestido de guerrero, listo para guiar a todo el ejército celestial de ángeles guerreros para respaldar esta palabra, para que su gloria venga a la tierra. O sea, Dios toma esto muy en serio. Dios no, él pudo haber dicho así, dice Jehová, Shalom, ¿verdad? Porque terminó en Ageo diciendo, y daré paz en este lugar. Pero no se no dijo, habla Jehová Shalom, dice, habla Jehová de los ejércitos, que dice esto. Entonces, tenemos que tomar esto muy en serio y tenemos que captar una visión de Dios como varón de guerra. Sí. Dios no tiene un problema en ir a batalla. Él, cuando se trata de sus propósitos eternos, y cuando se trata de su pueblo y sus propósitos para su pueblo, Dios se ha levantado una y otra vez como varón de guerra para pelear a favor de Israel y para pelear a favor de su iglesia. Y el doctor Bill Hamon ha dicho algo. El doctor Bill Hamon es mi cobertura, el apóstol de la red Global Christian International. Y él dice que Dios en la Biblia mató a más seres humanos que los que él salvó. Y muchos no entienden eso. Bueno, en el tiempo de Noé, ¿cuánta gente vivía? Hubo millones de personas que vivían, pero él solamente salvó a 8. ¿Y quién envió el diluvio para matar a los demás? ¿Fue Satanás o fue Dios? Pues fue Dios. Y luego en el tiempo de cuando cruzaron el Mar Rojo, Israel cruzó y por la dirección de Dios, Moisés extendió la vara sobre el Mar Rojo y Dios causó que el Mar Rojo matara al ejército, todo el ejército, hasta los caballos de Faraón. Y podemos ver una y otra vez. En una ocasión, Dios mandó un ángel para matar a 185,000 guerreros que estaban amenazando a su pueblo. Entonces, podemos ver muchos ejemplos de cómo Dios es un varón de guerra. Me acuerdo en Josué capítulo 10, cuando era después de que Josué fue engañado por Gabaón. Y luego tuvo que ir a defender a Gabaón de 5 reyes con sus 5 ejércitos que venían para atacar a Gabaón. Y ellos fueron y marcharon toda la noche, guerrearon todo el día, pero ya se estaba poniendo el sol. Entonces, no sé si Josué tenía una idea de lo que implicaba lo que le estaba diciendo cuando dijo, sol, detente. Pero él lo hizo y Dios le respaldó. Y Dios, por alguna manera, frenó el movimiento del universo para que pudieran seguir peleando.
Y dice que hubo algunos de los enemigos quienes estaban escapándose. Entonces dice que Dios mismo comenzó a aventar piedras de granizo y que Dios mató. Está registrado ahí en Josué capítulo 10. Dios mató a más de los enemigos que Josué y su ejército entero. Porque Dios quiere que sepamos que Dios, solo Dios, es más fuerte que cualquier ejército. Él es más fuerte que el ejército y del imperio más grande del tiempo de Egipto. Él es más fuerte que cualquier reino de este mundo y de todos los reinos de este mundo en combinación. Y Él tiene un propósito para su pueblo, para su iglesia. Y Él está guiándonos para avanzar para un tiempo de grande cosecha antes de que Él venga por su iglesia. Estamos en el tiempo de ver la restauración de todas las cosas profetizadas, según Hechos capítulo 3, versículo 21. Y en Hebreos capítulo 10 habla de que Cristo está retenido en los cielos. Él está sentado y esperando hasta que todos sus enemigos sean hechos puestos por estrado de sus pies. Pues ¿cómo piensas que eso va a acontecer? Dios utilizará a su iglesia. Ahora, no estamos hablando de hombres. Nuestra lucha no es en contra sangre ni carne, sino contra los principados, potestades, gobernadores de maldad en regiones celestes, los demonios que están influenciando a las personas en este mundo. Y entonces nosotros tenemos que entender que estamos en guerra, aunque quizás pensaste, pues yo nunca me inscribí. Pues sí te inscribiste cuando dijiste que Jesús fuera tu Señor. Porque Él no es apenas tu Señor, Él es capitán y general de su gran ejército. Entonces, si no aceptas tu identidad como guerrero, entonces serás aplastado y pisoteado por el enemigo. Pero si te decidas levantarse y guerrear, Dios y el Espíritu Santo te respaldará. Aleluya. Pero tenemos que conocer cuáles son nuestras armas. Tenemos que conocer que la clave principal para nosotros es vivir en santidad dentro del pacto y oír la voz de Dios y obedecerle. Esas son las claves principales, porque muchas veces Dios te dirá hacer algo específico para una situación específica y necesitas hacerlo. Y imagínate un ejército que no tiene comunicación con su general. Y si hay escuadrones que están dispersados en diferentes partes del mundo, pero no tienen comunicación, no tienen radios o manera de comunicarse para recibir órdenes, pues eso no vale. Y así como la ilustración del cuerpo, Jesús es la cabeza y nosotros, cada uno miembros en particular del cuerpo de Cristo, pues el sistema nervioso es una figura profética de cómo funciona la voz de Dios y cómo cada miembro puede escuchar para hacer lo que la cabeza quiere. Mis manos pueden moverse porque mi cabeza los está diciendo hacerlo, ¿verdad? Entonces, así nosotros tenemos que oír la voz de Dios. Lo profético, esa capacidad de oír la voz de Dios es esencial, porque si no recibes órdenes, ¿cómo vas a poder ponerlos en práctica o emplear esos órdenes? Y si no sabes cuál es la estrategia, ¿cuántos se acuerdan de David cuando por fin llegó a Jerusalén para tomar el trono ahí, ser el rey sobre todo Israel? La primera cosa que aconteció es que los filisteos vinieron al valle de Rafaim y se posicionaron para hacer guerra en contra de Israel. La primera cosa que David hizo, él fue a una fuerte y consultó al Señor. Él buscó al Señor y Dios le dio la estrategia. Y luego él los corrió de Israel y luego, porque Dios peleó con él, juntamente con él. Pero regresaron al mismo valle.
al mismo lugar. A veces tenemos que enfrentar el mismo enemigo en el mismo lugar más que una vez. Y esta vez él no confió en la estrategia del tiempo pasado. Él consultó al Señor y Dios le dio una estrategia diferente. Y le dijo, esta vez quiero que pases por la otra dirección y que esperes ahí en cierto lugar, y cuando escuches el sonido de movimiento en la copa de las balsameras, aleluya, entonces te levantarás y vas a poder quitar o tener victoria sobre tus enemigos. Y así lo hizo. ¿Cuál sonido estaba escuchando? Pues a lo mejor era el ejército celestial. es mi opinión. No nos dice específicamente, pero hay un sonido que nosotros necesitamos oír. Y tenemos que ponernos de acuerdo con lo que Dios está diciendo. Y tenemos que ponernos en acción para tener victoria a nivel personal, tanto como a nivel corporativo. Gloria a Dios. Y si alguien te preguntara, profeta, ¿cuál es el armamento de un hijo de Dios? ¿Qué pudiéramos decirles a eso? Pues en Efesios capítulo 6 nos habla de nuestra guerra, y inicia en versículo 10 diciendo, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, esté conectado con tu fuente de poder. ¿Ok? Es importante porque no podemos guerrear una guerra espiritual con nuestra fuerza natural. Hay algunos que cada vez que escuchan la palabra guerra espiritual, se cansan y se ven como si como no quieren ir, pero si el pastor me tuerce el brazo, pues yo me iré. Pero ¿por qué hay gente que tiene esa mentalidad? Porque muchos están tratando de guerrear una guerra espiritual con la fuerza natural y con las armas equivocadas. Sí. Si fuimos mandados en 1 de Timoteo, capítulo 6, creo que es versículo 10 o 12 por ahí, que dice, pelea la buena batalla de la fe. Amén. Dios nunca nos pone en una batalla que no es buena. Pues, ¿qué es una buena batalla? Una buena batalla es una batalla que puedes ganar. Sí. Sí. Y Dios nunca nos va a poner en una situación de derrota. Si escuchamos y obedecemos, siempre nos guía al triunfo. Entonces, eso fue la promesa. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta y tener la mentalidad correcta. En el tiempo de Gedeón se presentaron 32,000 varones para guerra, pero Dios tuvo que los primeros 20,000 fueron regresados a casa porque no tenían fe que Dios estaba con ellos y que podían vencer. Ellos estaban con temor. Y si no tienes confianza en el que te está dirigiendo la guerra, entonces eres inútil para el propósito de Dios. Si Él necesita enviarte a tu mami otra vez, pues ve, espera, y los que tienen esa mentalidad de guerra, aunque sean pocos, entonces yo los puedo usar. Hubo otro grupo que cuando era tiempo de tomar agua, ¿cuántos saben que Dios quiere que satisfacer esas necesidades físicas y personales? Y Dios sabía que tenían sed, pero Él dijo a Gedeón, pues quiero que fijes en la manera en que están ellos tomando el agua. Yo voy a ajustar mi cámara rápidamente. Ok, porque se nota que yo de repente parecía como quemado del sol. Pensé que era la gloria. Sí, no era la gloria, era la cámara. Pero hubo algunos, la mayoría de los que fueron al río para tomar agua, se inclinaron sobre sus manos y pies y lamieron el agua como si hubieran sido cachorros. Pero hubo 300 quienes tenían mentalidad de guerrero, sabían, este es tiempo de guerra. Sí. Y necesito estar en alerta. No puedo ser pasivo. Necesito estar en alerta por si acaso
viene un enemigo para atacarnos. Entonces ellos levantaron el agua con sus manos para tomar. Y esos 300 fueron suficientes. Dios hubiera gustado, yo creo, usar mucho más. Pero lo que es de más valor para Dios es calidad, más que cantidad. Dios nunca nos llamó a llenar iglesias con gente. Nos llamó para llenar gente con Cristo, con el Espíritu de Dios. Perdón. Entonces, nosotros tenemos que estar con la mentalidad correcta y entender que nuestra lucha no es contra nuestros hermanos, no es en contra de otro grupo que tiene una alabanza que suena diferente o que tiene algunos métodos diferentes que los nuestros. Y seguramente no es en contra de la suegra, aleluya. Nuestro enemigo es el diablo y sus demonios. Sí. Y entonces nos habla de nuestras piezas de la armadura en Efesios 6, y yo pensé que lo tenía aquí. Primeramente, sí, en versículo dice, ceñidos de la verdad. Voy a repasarlo rápidamente. Primeramente, ceñidos de verdad. Eso es importante si queremos oír la voz del Espíritu de verdad. Eso es uno de sus nombres. Y hoy en estos días hay poca gente que valora la verdad. Pero nosotros tenemos que valorar la verdad porque el Espíritu Santo, el Consolador, uno de sus nombres es el Espíritu de verdad. De hecho, esa es parte de la naturaleza de Dios mismo, tanto como el amor. Dios es amor, Él también es la verdad. Y Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si no vivimos de acuerdo con la verdad, no vamos a tener éxito. Porque el cinto, todas las demás piezas se sujetan al cinto de verdad. Y si no hay verdad en nuestras vidas, tampoco habrá la coraza de justicia ni las demás cosas que necesitamos. El fundamento es verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. También te preparará para tener victoria en cada aspecto de tu vida. La coraza de justicia. Eso para mí, la coraza es lo que dependía al corazón de los órganos principales aquí, del cuerpo. Entonces, la coraza para mí habla de que tenemos que guardar el corazón. Sobre todas las cosas que somos mandados a guardar el corazón. Porque del corazón mana la vida. Yo sé que recibimos la justicia de Dios en Jesús cuando somos nacidos de nuevo. Pero yo creo que esto es algo, la armadura se tiene que poner cada día. De hecho, yo te recomiendo dormir en tu armadura. Sí, sí. Porque hay mucha actividad mala en la noche. Amén. Pero la coraza de justicia es importante. Y luego dice en versículo 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. La visión moderna dice, y habiéndoos calzado los pies de alegre prontitud para propagar el evangelio de la paz. Eso es parte de nuestra armadura, esto está conectado con el propósito de Dios. Dios quiere llenar su casa con hijos. Y a todos fuimos mandados la gran comisión. La gran comisión no es la grande sugerencia. Es la gran comisión. Es un mandato y es para cada hijo de Dios, no apenas para los que sientan el llamado o oficio de evangelista. Cada creyente debe de estar preparado para compartir el mensaje del evangelio del reino de Jesucristo. Y a propósito digo el evangelio del reino porque Jesús, especialmente en Mateo, de eso habló siempre, del evangelio del reino.
no habló del evangelio de la salvación, porque la salvación, cuando nos nacimos de nuevo, ese no es el fin, es apenas el inicio de toda una vida dentro del reino de Dios. Sí. El nuevo nacimiento no es la meta. Hay algunos que solamente hacen una oración, les dirigen en la oración del penitente, ¿verdad? Para que reciban a Jesús y luego les dejan. Y ya no los crían, no los discipulan, no hacen nada con ellos después. No, tenemos que, juntamente con el evangelismo, es el discipular a las naciones. Sí. Entonces es mucho más que hablar con alguien y a ver si ora contigo para recibir a Jesús como su Salvador. Ahora, de seguimiento. Eso es parte de la unción apostólica que está en Cristo y su naturaleza que está en cada hijo de Dios. Llevamos su ADN en nosotros, aunque no todos llevamos el oficio de apóstol, pero todos podemos servir como un padre o madre espiritual para otro y ayudarles a crecer en su camino con Dios. Entonces, eso es para mí algo muy importante, porque muchos, parece que hubo por un tiempo en la iglesia profetitis y luego apostolitis, y todos querían, pensaban que para tener valor en el reino de Dios, que tuvieran que nombrarse profeta o apóstol. Eso no es la idea. Dios es el que escoge cuál miembro somos del cuerpo, pero nosotros tenemos que funcionar y todos llevamos una medida de la unción que estaba en Cristo y Él lleva todos los 5. Entonces todos llevamos una medida de esa ADN en nosotros y cuando hay momento de activarlo, pues Dios puede hacerlo si nos dispongamos. Entonces, para mí es interesante que el propagar el evangelio está ligado también con guerra espiritual, con la armadura. Y luego el yelmo de la salvación. En primera de Tesalonicenses, creo que 5:8 por ahí, nos habla del yelmo de la esperanza de la salvación. Y la esperanza, bíblicamente definida, es una expectación confiada en la bondad de Dios. Y cuando nosotros estamos convencidos de que Dios es bueno, que Él nos ama, Él ya expresó su amor de la manera más extravagante en la cruz del Calvario, Él no tiene que hacer nada más por mí para comprobar su amor. Pero cuando yo sé que Él es bueno, entonces yo puedo saber que Él hará lo que Él ha prometido en Romanos 8:28. Y eso es ayudar todas las cosas para mi bien y para su gloria. Y quiero decirte a los que están escuchando, Dios te ama más que a su propia vida. Y Él quiere ayudarte, Él te ama. Y Él está dispuesto a ayudarte. Su Espíritu Santo que vive en ti está para ayudarte aún en esta situación de coronavirus. Y Él quiere causar que esta prueba, que este tiempo te avance y que no retrocedas. Él quiere que salgas de esto mejor, más fuerte y más conectado con Él y con su propósito y cumpliendo más y con mayor cumplimiento. Aleluya. Cuando tenemos mayor cumplimiento, tenemos más gozo. Pero tenemos que saber, Dios es por mí y no en contra de mí. Y Él ayuda a todas las cosas, aún las negativas. Si acaso el enemigo me aventó algo, una arma, Dios lo puede convertir en algo positivo que me avance a mí y que también avance a su reino. Entonces, para mí, el yelmo protege la mente, la cabeza, y tenemos que
En 2 de Corintios 10, versos 3 al 5, nos habla de guerra espiritual a nivel personal. Y dice que tenemos que nuestras armas son poderosas en Dios para derribar fortalezas demoníacas, que vienen como argumentos, que vienen como altiveces o razonamientos que van en contra del conocimiento de Dios. O sea, son mentiras, ideologías, formas de pensar que no están de acuerdo con la verdad de Dios. Y luego llevando cautivo todo pensamiento, aleluya, a la obediencia a Cristo. Sí, Eso es guerra espiritual a nivel personal. Sí. ¿Ok? Pero lo mismo sucede en un ambiente o en una nación. O sea, hay, podemos decir, está el microterritorio de la mente, hay macroterritorios de hogares, de negocios, ciudades o naciones. Y tenemos que entender que los demonios, su trabajo es meter pensamientos, manipular sentimientos para distraernos, para que hagamos algo o que pensamos algo que no está de acuerdo con la verdad de Dios. Y el momento que nos ponemos de acuerdo con el temor, que es un demonio, hemos hecho un acuerdo con un demonio. Y eso le da mayor autoridad para traer opresión a nuestras vidas. Entonces, y lo mismo sucede, el diablo quiere manipular los pensamientos y por lo tanto las acciones y palabras de la multitud de todos. Y nosotros somos aquí como sal y luz, escuchando lo que Dios dice. Escucharé lo que hablará Jehová. Dios dice el Salmo 85, verso 8, porque hablará Jehová paz a su pueblo y a sus santos. Aleluya, para que no se vuelvan a la locura y para que venga su gloria a nuestra tierra. Aleluya. Amén. Entonces, eso es importante, guardar la mente, cuidar la mente. No todo pensamiento que se le ocurre viene de ti mismo. Y pues claro, la siguiente pieza de armadura es la espada del Espíritu. Y esa es la única pieza ofensiva. Y eso está conectada con la palabra rema de Dios. Dice que es la espada del Espíritu, que es la rema de Dios. La rema de Dios es la palabra que el Espíritu Santo te está hablando. Si es que está trayendo a la memoria una escritura de Logos, la Biblia, o si te está dando una instrucción, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, una profecía, otra cosa, eso es lo que puedes usar como espada para derribar al enemigo. Y en Mateo 4:4 Jesús dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra rema que sale. Actualmente ese verbo sale está en el sentido, el tiempo presente continuo. Entonces podemos decirlo así, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra rema o toda profecía que continuamente está saliendo de la boca de Dios. Sí. Dios sigue hablando y tenemos que usar eso. Y entonces, esas son las piezas de armadura. Yo he hablado mucho acerca de nuestra preparación como soldado. Y hay todo un mensaje en lo que se requiere de un soldado en un ejército natural que también se aplica al ejército espiritual. Estaba observando, amado, que no hay ninguna parte de esta armadura para cubrir la espalda porque no hay lugar para los cobardes en el reino. Los cobardes van a estar fuera y son los primeros que están en la lista para recibir condenación. Así de que este es un ejército de valientes, de avanzada, de conquista. Amado, yo quisiera que nos dijeras en este tiempo de intimidad que ha tenido con el Señor, ¿qué es lo que Dios ha depositado en ti para lo que sigue, para este tiempo que sigue? Yo sé que tiene que haber claridad, sé que hay un consenso ahorita mismo en profetas de la altura
como la que usted tiene, los profetas de la Red Global de Christian International, y todos tienen siento que hay una misma dirección. Siento que Dios está dando un lenguaje muy claro para este tiempo. Y como tú eres una trompeta de Dios, dinos a nivel personal, el profeta Cliff Bell, ¿qué has sentido de parte de Dios para este resto de año y lo que sigue? Pues la primera cosa que Dios me habló a los finales del año pasado, actualmente desde hace un año, Dios me comenzó a hablar acerca de tiempos de prueba. Pues yo pensé que estaba hablando a mí al nivel personal, no me di cuenta que estaba hablando a todos. Pero la disciplina de Dios, las pruebas de Dios son positivas. El propósito de una prueba, un examen, no es igual que un castigo. El propósito es para averiguar, determinar cuánto hemos aprendido. No, y Dios ya lo sabe. Entonces Él quiere que nosotros sepamos cuánto hemos aprendido en realidad, porque muchos estaban en una ilusión de que yo soy una persona de fe, yo soy un guerrero, y el momento que el dinero fue afectado o algo así, entonces, ay, ¿qué voy a hacer? Entonces, y muchos se metieron en ese temor y el pánico, y se pusieron de acuerdo con el demonio de temor. Entonces, Dios nos está revelando, porque si tuviéramos una botella, aquí tengo la botella, si yo quitara la tapa, hay muy poco de la bebida, pero si quitamos la tapa y lo agitamos, lo que está adentro se va a tirar, se va a manifestar. Y entonces Dios ha estado permitiendo que lo que esté en nosotros se manifestara para que nosotros podamos confrontar la verdad acerca de nuestro propio ser. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es. Tenemos que humillarnos delante de Dios y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no tenía tanta fe como lo que había pensado. Yo no estaba tan fuerte como había pensado. Pedro, cuando fue probado, zarandeado como en trigo, es lo que Cristo dijo, antes de que Cristo fue crucificado, Cristo oró por él, y esa prueba, básicamente él fue probado en su área de fuerza percibida, porque él estaba declarando su lealtad a Cristo. Yo estoy contigo hasta la prisión y hasta la muerte. Pero en su área de fuerza percibida, él fue probado y Dios reveló lo débil que era en su propio ser. Entonces, antes de avanzar, tenemos que responder a la prueba. Tenemos que ser honestos, tenemos que evaluarnos. Ok, Señor, ¿qué es lo que se ha manifestado mientras que yo fui agitado? Y mi vida fue agitada. Y luego responder a Dios, arrepentirnos de cualquier cosa que sea necesaria, echar a un lado, atrás de nosotros, todo pecado o pesa que nos había sido un tropiezo, y luego revestirnos correctamente. Este es un reset, un reinicio para la iglesia. Amén. Porque Él ha prometido que la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Y es interesante que varios profetas, después de que, yo sé que Chuck Pierce profetizó en el septiembre del año pasado que viviéramos una Pascua verdadera, similar a la Pascua que tuvieron en Egipto, la noche en que el ángel de la muerte pasó por encima de ellos y no tocó las casas que tenían la sangre de un cordero, representando el pacto ahora que tenemos con Cristo. Y todos en sus hogares. Solo Dios pudo haber orquestado que en la mayor parte del mundo todos estuviesen en sus hogares, cuarentenados, esperando
pero creo que para nosotros fue un tiempo para alinearnos con el pacto del Señor, para poder no solamente sobrevivir este tiempo, sino para sobresalir y para salir más victoriosos y más fuertes después de esta prueba. Entonces, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con Dios, arrepentirnos, alinearnos, porque la gloria viene. Y otros profetas profetizaron que Chuck Pierce mismo y varios otros, que también experimentaríamos un Pentecostés verdadero, implicando que sería como el Pentecostés original, o como otro avivamiento de la calle Azusa, pero yo creo que mayor, porque esto será a nivel mundial. Sí. Y es interesante que Charles Parham y William Seymour, los dos líderes principales del movimiento pentecostal, profetizaron independientemente del uno del otro en diferentes partes de los Estados Unidos. Ambos profetizaron que 110 años después de Azusa vendrá otro avivamiento mucho más grande que Azusa. Wow. Bueno, Azusa inició en 1906. El movimiento pentecostal fue concebido en 1900 en Topeka, Kansas, pero nació en la misión de la calle Azusa en Los Ángeles en 1906. Y ese movimiento duró como 3 años y medio. Bueno, el avivamiento ahí en ese mismo lugar duró 3 años y medio. El movimiento realmente nunca terminó completamente y ahora tenemos, según las cifras que está dando el apóstol Fred Berry, que es el que está a cargo de la misión de la calle Azusa, él dice que hay 800 millones de cristianos en todo el mundo quienes se identifiquen como pentecostales. Entonces, esto es muy impresionante. Pero yo creo que estamos por experimentar una nueva ola, un nuevo derramamiento del Espíritu Santo. Yo creo que será más grande que Azusa, pero tenemos que recordar que cuando Dios hace algo grande, no siempre viene de la forma que nosotros no habíamos imaginado. Imagínense, cuando Cristo nació en Belén de Judá, era el evento más grande, más impactante que el mundo había conocido desde la creación. Quizás mayor que la creación, porque era Dios hecho carne. Pero ¿cuántas personas se dieron cuenta? Y de entre los líderes religiosos, los que eran los eruditos de la ley, ¿cuántos se dieron cuenta? Dios no lo hizo de la forma que todos lo estaban anticipando. Inició en lugares pequeños. Y también vemos con todo lo que Dios hace, inicia con alguien y muchas veces no es la persona que nosotros hubiéramos escogido o el lugar que nosotros hubiéramos escogido. Este avivamiento, 110 años después de Azusa, como a los finales del año pasado, podemos decir que fue el momento, pero el avivamiento ya ha iniciado. Pero no inició en mega iglesias con predicadores que tienen su programa en TVN o Enlace, ni en Alma Visión. Ha iniciado en lugares como Irán, en la China, en Pakistán, en algunos lugares de Chiapas, en donde hay personas que ni tienen una página de Facebook, pero están levantando a los muertos, están viendo milagros. Este es algo impresionante. Estos
lo que hemos escuchado de los milagros y movimientos en los últimos 10 años son precursores nada más. Hay algo mucho mayor. Smith Wigglesworth profetizó en 1947 de lo que él vio en su tiempo. Él vio una visión que él explicó, él contó a Lester Sumrall, que era un apóstol evangelista de los que Dios utilizó poderosamente en los años 50, 60 y 60 y hasta los 80. Pero era muy joven todavía cuando Smith Wigglesworth le comentó de esto, estaba siendo mentoreado por él. Y le dije que vio 4 olas de movimientos de Dios, uno de sanidad. Y eso vimos en los años 50 con evangelistas como William Branham y Kenneth Hagin, T.L. Osborne y muchos más, con cruzadas evangelísticas y con una oración, multitudes fueron sanados de toda clase de enfermedad. Y luego él vio una ola del Espíritu y vimos el tiempo de la renovación del Espíritu Santo que inició como en 1963 y siguió hasta la primera mitad de los años 70. Y mi familia, mi papá y su ministerio surgió de ese mover. Yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo en 1968, cuando yo tenía apenas 6 años. Y doy gracias a Dios por eso. Y luego él vio otra ola, la tercera ola era de la palabra de Dios. Y eso vimos, se realizó en los años 70 y 80 con lo que él vio en la visión, era auditorios llenos de gente con Biblias abiertas y con cuadernos, todos tomando apuntes y recibiendo enseñanza de su identidad en Cristo, de la autoridad del creyente, el sacerdocio del creyente y todo lo que Dios tiene para nosotros. Y eso fue tan importante. Y yo fui uno de ellos con mi cuaderno, mi Biblia grande. Y si yo pude haberlo hecho, yo hubiera llevado mi concordancia Strongs y todo, porque yo tenía hambre. Yo tengo todavía muchos cassettes de enseñanzas de ese tiempo que yo devoraba. Pero la cuarta ola que vio Smith Wigglesworth dijo que era más grande que las 3 previas olas en combinación. Dice que vio hospitales enteros siendo vaciados, toda la gente curada, porque alguien, un creyente, entró y que comenzó a orar por los enfermos. Dice que vio en la visión doctores corriendo por las calles con las manos enaltecidas, dando gloria al Señor. Hay una cosecha de almas. Las señales, los milagros que Cristo hizo, vamos a verlos. Ya los hemos visto una medida. Hemos visto ya una buena medida y por cada uno yo doy gracias a Dios. Pero no debemos quedarnos atorados en un mover pasado. Este será algo nuevo. No será centrado en ninguna red ministerial o denominación en particular. Esto es al nivel cuerpo de Cristo. Sí. Para todo aquel que tiene un oído para oír, un ojo para ver y un corazón para obedecer. Para los que se han posicionado, yo creo que Dios tendrá una manera que contarte, pero más que nada es escuchar, como por ejemplo, este mensaje y responder con el corazón correcto y estar en alerta y decir, sí, Señor, yo no voy a quedarme dormido. Si se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes, tenemos que estar en alerta para cuando esto acontezca y no despreciar a un hermano fulano que Dios utiliza, que quizás no nos cae bien, Sí. que quizás hace las cosas un poco diferente. Tenemos que vivir en unidad. Cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, estaban unidos y estaban reunidos juntos y tenían unidad entre ellos. Aleluya. Busquemos al Señor
Sí. Busquemos al Señor, estemos en alerta, tengamos los oídos espirituales abiertos y estemos prontos para responder y prontos para actuar. Y Dios está dando con este nuevo derramamiento del Espíritu un denuedo como lo que se manifestó en la vida de Pedro. Antes que él recibió el Espíritu Santo es cuando él negó al Señor. Cuando él ya no era fuerte en su propio ser, pero cuando recibió la fuerza del Señor, es como si era otro hombre. Cuando el rey Saúl estaba entre los profetas y comenzó a profetizar, es como si volvió en otro hombre. Hay una unción que está siendo derramado, que vendrá con no solamente el poder, pero con las instrucciones y con el denuedo para los que mantengan la humildad de corazón. Y eso es clave. Porque algunos tienen la tendencia de volver orgullosos y soberbios pensando es que yo tengo el don, yo tengo esto, yo tengo una unción y esto y esto. Mira, no. Dios resiste al soberbio, Sí. mas da gracia al humilde. Sí. Entonces, recordemos quién es el rey. Amén. Y honremos los unos a los otros y exaltemos a Cristo. Seamos dispuestos a actuar y obedecer. Seamos dispuestos a recibir mediante la fe. No es mediante los sentimientos. Tenemos que recordar que todo lo que recibimos de Dios es mediante la fe. Escuchamos una porción de la palabra de Dios y tenemos que responder con fe y lo recibimos por la gracia de Dios. No es que uno es más importante o espiritual que otro. La clave es responder con la gracia, con la humildad, responder con fe, y Dios es el que hace las obras a través de nosotros. Algo que Dios me ha estado indicando muy fuertemente en base a lo que usted está diciendo, y lo creo con todo mi corazón, la red que yo dirijo también lo creemos, es de que el avivamiento es para el pueblo, pero la cosecha es para la gente que está afuera. Ya Dios en este recogimiento nos avivó, estamos encendidos. Este Pentecostés sé que va a ser una confirmación de lo alto, pero la gente allá afuera necesita nuestra tarea, que es recogerlos como la gran cosecha, con toda esa demostración que habló el hombre de Dios Smith por allá en los años 30 y 40. Una cosa que el Señor me ha indicado también, profeta, es de que el peor enemigo del movimiento actual de Dios es el movimiento pasado. Así es. Y esta gente que Dios está llamando ahora es gente que se está sacudiendo y diciendo: yo quiero entrar en esta gloria postrera. Yo no me puedo quedar en la gloria pasada porque se nos va a tornar en contra. Tiene que ser algo nuevo para algo nuevo, un odre nuevo para un vino nuevo. Entonces yo quisiera pedirte el favor, amado, si en este momento tú pudieras orar por todos nosotros y soltar una impartición del Espíritu Santo para que aquellos que nos están viendo en este momento sean abrazados y confirmados por esa voz profética que Dios te ha dado, porque sé que ya no va a ser lo mismo, que algo totalmente diferente Dios va a hacer a través nuestro, y que se llegó el tiempo de que seamos guardados por esta palabra que vas a soltar, porque Dios, y voy a terminar con el versículo que leí al principio, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Lanza esa palabra de protección, esa palabra de guerra sobre nosotros, para que seamos cubiertos por esa nube de gloria, para poder salir a esa tarea que nos espera. Porque quiero decirte, profeta de Dios, y sé que muchos me van a respaldar en esto,
No vamos a ceder ni un milímetro de todo el territorio que Dios nos va a entregar. Recibimos la palabra. Si me permite, quisiera compartir un detallito más Sí. acerca de la condición en que Dios nos está llevando, lo que significa ser avivado y el propósito de ser avivado. Sí. Si no somos avivados, somos inútiles para Dios, para cumplir el propósito de Dios. Y lo comparo a un carro, si estaba descompuesto y necesita reparaciones, eso necesita ser avivado. Entonces lo llevamos al taller, ponemos partes nuevas, un corazón nuevo, motor nuevo, lo que sea que necesita, ¿verdad? Llenamos el tanque con gasolina y ya tiene el potencial. Batería la cargamos, entonces ya tiene el potencial de funcionar, pero no está avivado hasta que alguien gira la llave para encender el motor. Pues ahora está avivado. Y así llega mucha gente. Van a una reunión con un apóstol, con un ministro, con un pastor que predica bien y sean reconectados con Dios. Hay un tiempo de arrepentimiento. Dios les da un nuevo corazón. Ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo, oran en lenguas, entonces y ahí están listos. Pero si todavía está en la cochera, ¿de qué valor, Sí. qué valor tiene? Sí. Él fue diseñado para cumplir un propósito. Nosotros como iglesia necesitamos permitir que el Espíritu Santo se pone tras el volante y que Él nos dirija para salir fuera de la cochera, para llevarnos a un destino, para cumplir un propósito. Y parte de ese propósito, una gran parte, es la cosecha. Sí. Y Jesús dijo que el Espíritu del Señor estaba sobre Él, pero no dijo solamente para hacerle sentir bonito o para rodar en el suelo un rato. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Sí. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces la unción tiene un propósito. Y si el avivamiento no se conecta con el propósito, se torna en nuestra contra. Así es. Entonces, en el nombre de Jesucristo, Padre, yo pido por cada persona que nos está escuchando, Señor, número uno, que sean restaurados. Señor, que reciben ese nuevo corazón, que ellos permiten la buena obra, los tratos de Dios en sus vidas, aún a través de esta pandemia y cualquier otra circunstancia que está presente. Yo sé que otros están, algunos están sufriendo económicamente, otros están pasando quizás una enfermedad o otra cosa, una crisis en la familia. Padre, tú has visto cada cosa que el enemigo los ha aventado y tú tienes una solución para traer sanidad, restauración, reconciliación y paz a ellos, para que ellos no solamente sobrevivan, sino para que ellos superan esto, para que ellos reciban buena calificación y puedan seguir al siguiente nivel, para que vuelvan, Señor, a sus vidas más fuertes, más poderosas en Dios, llenos del Espíritu, conectados con su propósito. Y Padre, gracias en el nombre de Jesús por tocar los corazones de cada uno que está escuchando en el nombre de Jesucristo. Y Padre, que esa unción del Espíritu Santo comience a surgir en ellos. Y que, Padre, que tú giras la llave de fe. Bueno, que ellos tienen que girar la llave de fe, pero permitiendo que el Espíritu Santo les dirija para salir de sus lugares de comodidad, de lo acostumbrado, de las memorias de moveres pasados, porque tú has dicho, Padre, en Isaías 42, versos 18 y 19, que estás haciendo algo nuevo.
No queremos permanecer atorados en un movimiento pasado y volver criticando y persiguiendo al nuevo mover de Dios. Queremos ser entre aquellos que echamos un clavado, Señor, a este nuevo mover. No queremos entrar apenas hasta los tobillos o hasta las rodillas, Señor. Queremos estar participando contigo, Señor, entrando completamente en los propósitos eternos de Dios para la tierra, para nuestros hogares, para nuestras ciudades. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por traer a todos, Señor, esa verdad, esa mentalidad de guerrero, y que Jehová de los ejércitos está por ellos y Él es también varón de guerra. Padre, ayúdanos para renunciar a toda mentalidad que va en contra de lo que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Y Padre, gracias por un denuedo. Aleluya. Gracias, Padre, porque podemos odiar al diablo. Amén. Y todo lo que en vez de aplastar, en vez de dar una cachetada al que está junto a nosotros, podemos atacar al diablo y podemos poner los enemigos de Cristo debajo de nuestros pies y así apurar la venida de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, porque yo sé que entre los que me están escuchando hay hacedores de la palabra. Están renunciando la pasividad, están renunciando el egoísmo, están renunciando esas mentalidades incorrectas y están recibiendo, Señor, una fresca unción en el nombre de Jesús. Levanta las manos si puedes. Si no estás manejando un carro, levanta las manos y comienza a orar en lenguas. Y si no lo has recibido antes, pues reciba ahora mismo. Tú puedes, solamente dile: Señor, tú eres el que me bautiza en el Espíritu Santo y con fuego. Lléname y yo recibiré por fe. Y luego comience, así como Dios te dé que hablar, hable. Dale gracias y entonces comienza a recibir. Hubo muchos que recibieron el otro día, así también por distancia. No tengo que estar ahí para poner mi mano sobre ti. Reciba por fe. No hay distancia en el Espíritu. Solo lo gozo de la vaca. Dios nos dio las lenguas en parte para que podamos fortalecer a nuestro espíritu, nuestro hombre interior. Amén. Así que gracias, Padre, por tu presencia en una manera palpable con ellos. No nos movemos por los sentimientos, nos movemos por fe en la palabra de Dios. Ya no voy a requerir que un hombre de Dios me ponga un litro de aceite, que me da un masaje del frente, que me aviente al suelo. Padre, recibimos por fe, nos maduramos para entrar a este nuevo mover. Y todos somos soldados en tu ejército, Padre. Y entraremos, Señor, con fe, con ganas, aleluya. Y escuchando tus directrices, la voz de tu espíritu, aprendiendo a escucharte, ese silbo apacible y delicado en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por activar a tu ejército el día de hoy, por empoderarles en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, que los días que están por venir serán mejores. Tus días mejores están por delante de ti, no atrás de ti. Aleluya. Este COVID-19 no te va a vencer. Aleluya. Dios lo está usando como herramienta para empoderarte, para cumplir tus mejores días que están por delante. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y apóstol, hay cosas diferentes que vas a estar haciendo en el futuro. No vas a seguir, no vas a volver al modelo anterior antes de coronavirus completamente. Habrá algunas cosas, viajes y todo que sí vas a poder hacer, pero hay un mayor alcance. Y veo que Dios te va a agregar un equipo que te va a ayudar con la tecnología y vas a alcanzar a más gente a través de tecnología. Y Dios va a tocar a las personas y vas a ver que no hay distancia en el espíritu. Y Dios va a impulsar tu ministerio en una época de más cumplimiento, de mayor alcance y también más provisión. Dios te va a sorprender como Dios lo hará. Aleluya. Aleluya.
Lo recibo. Gracias, amado. Bueno, saludamos aquí al apóstol Ralph Holland, que es mi cobertura. Él está ahí atento, escuchando esta administración. Lo saludamos. Varón de Dios, les felicito. Amén. Le honramos. Gracias, amado profeta, por compartir tu vida con nosotros. Ha sido la palabra muy precisa, muy puntual. Estamos muy contentos y yo me imagino que muchos deben estar diciendo que se repita, que se repita. Ya tomaremos tiempo para nuevamente volvernos a enlazar aquí y bendecir a todo ese gran pueblo que necesita oír esta palabra fresca de parte de Dios. Así es que te bendecimos, todo lo que Dios tiene en tu corazón. Hay un libro por ahí que siento que debe salir en estos días, así es de que prepárate en el nombre del Señor porque necesitamos leerlo y queremos pedir autorización también porque tengo el manual del protocolo profético para aquellos que se interesen. Si tú me permites distribuirlo o podemos poner ahí alguna dirección donde ellos puedan adquirirlo, porque sé que este es un ejército en orden y no puede salir sin el protocolo profético, y ese manual ha sido una guía muy precisa para estos moveres de Dios. Así es de que lo ponemos en disposición al pueblo. Quien dijo que también es otro de tus libros muy potentes. Y el que viene en camino, wow. No me has dicho si lo estás escribiendo, pero siento en mi corazón que hay un libro por ahí que viene en camino. Yo tengo como 3 que están en proceso. Amen. He tenido muy poco tiempo para dedicar a desarrollarlos, pero yo siento que ya voy a tener ese tiempo para hacerlo. Entonces, los libros que ya tengo los voy a disponer en manera digital. A lo mejor en Amazon, no estoy completamente seguro cómo, pero tengo a alguien que me está ayudando con eso. Y tengo varios libros, uno para los que creen que tienen un llamado como profeta, y básicamente se titula, pues pienso que tengo un llamado de profeta, ¿ahora qué? Y va a hablar de cómo distinguir el que tiene don de profecía, que cualquier creyente puede tener. Todo creyente puede profetizar, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14:31, pero eso no significa que todos son profetas, hay una diferencia muy grande. Entonces eso le ayudará para discernir si realmente es un llamado al ministerio, a la vocación de profeta, o si es apenas a nivel del don de profecía, o si es un ministro profético, pero no necesariamente profeta. Tal vez es un pastor que se mueve mucho en la profecía. Entonces, y luego va a hablar de los tratos de Dios y el proceso por lo cual Dios le lleva, porque los llamados pueden tener diferentes niveles, pero también los procesos. No puedes pasar de paso 2 a paso 64 de noche a la mañana. Es un proceso. Y vamos a hablar de los procesos de Dios en nuestras vidas. Y luego hay varios otros, uno acerca del protocolo, justamente, el protocolo profético, y cómo administrar y cómo pastorear la administración de los dones dentro de la iglesia local y dentro de su propia vida. Qué preciso. Bueno, estamos ansiosos. Me dejas saber para yo publicarlo, porque mucho pueblo está preguntando sobre estos asuntos y es muy edificante poder compartir. Amado, me despido. Gracias de vuelta. Bendiciones. Saludos a tu familia y nos estamos viendo pronto con la ayuda de Dios. Amén. Le bendigo. Saludos a la hermana Ciceli, la profeta Ciceli. Les amamos mucho. Natanael también te envía su saludo. Sí. Amén. Okay. Les amamos. Bendiciones.